La Biblia dice con Jorge Rodríguez, espacio dedicado a la exposición de las doctrinas sagradas en la palabra de Dios. Sintonízanos todos los días martes de 8 a 9 de la mañana por Omega 94.9, su FM. La Biblia dice. Muy buenos días, amigos y hermanos que a esta hora nos sintonizan por Omega 94.9, su FM. Damos gracias al Señor por este nuevo programa y este espacio titulado La Biblia dice, destinado a la propagación de la palabra del Señor por medio de las doctrinas sagradas. Laboramos para todos ustedes en los controles técnicos Ramsés Rodríguez, en la producción y modulación del espacio el licenciado Jorge Luis Rodríguez, todo bajo la dirección general de Donny Pérez. Agradecemos a nuestros gentiles y distinguidos patrocinantes quienes hacen posible y sustentable este programa. Instituto Bíblico Bautista del Sur, preparando a los llamados al sagrado ministerio. Rosy Cake, el dulce paladar, siempre rico, siempre dulce, siempre Rosy Cake. Ministerios RC te acerca a la Biblia y te ayuda a mejorar tus relaciones familiares y personales. Chirris Kingdom, tienda virtual de ropa para lo más chirris de la casa. Iglesia Ministerio Servidores de Jesucristo con sus pastores Rafael y Ana Castro. Anita Cake, tortas, yogur, postres artesanales y repostería en general. Cookie Monster, todo un imperio en galletas, marquesas y tortas de alta gama. Rosy Cake Shop hace posible tus compras electrónicas en el extranjero con la mayor seguridad y eficiencia. Trending, somos tendencia, te ofrecemos una amplia variedad de equipos electrónicos, celulares, tablets, routers, accesorios, entre otros. Servicio técnico en refrigeración, diagnóstico, mantenimiento y reparación de tu equipo, todo desde la comodidad de tu hogar con el técnico especialista Osmel Vaca. Antojitos Gaby, toda una experiencia deliciosa. En nombre de todos ellos presentamos el tema de hoy. Nos proponemos concluir el tema de neumatología, que significa la doctrina del Espíritu Santo. Hoy específicamente, como hemos anunciado, vamos a hablar del don de lenguas. Con el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo y la investidura del poder del Espíritu Santo sobre ella, muchos fenómenos y eventos milagrosos se suscitaron primeramente en Jerusalén, luego en sus alrededores como Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llegando a impactar al mundo gentil tal y como lo profetizó el mismo Señor Jesucristo. Mientras la iglesia crecía y el evangelio era propagado, muchas maravillas fueron realizadas por los primeros discípulos y los mismos apóstoles. No obstante, estas maravillas no siempre son entendidas y aceptadas en el mundo contemporáneo de hoy, sobre todo cuando se han realizado muchos abusos y generado controversias sobre asuntos sobre los dones espirituales, entre otros temas. Es por ello que compartiré mi visión acerca del don de lenguas como uno de los tópicos más controversiales desde el mismo tiempo de la iglesia primitiva hasta nuestros días, siguiendo una estricta observación de los pasajes bíblicos que aportan material para esta discusión. Y adicionalmente haré un análisis del uso de este don por la iglesia en las distintas etapas de la historia post-era primitiva. Desde luego, como siempre lo advertimos, este programa no se basa en subjetivismos personales, yo creo, yo pienso, yo opino, sino que derivamos todos nuestros comentarios de un estudio sistemático, exhaustivo para cada tema, donde evaluamos el contexto inmediato, remoto, las reglas de interpretación y todo acorde con la totalidad de la Biblia. Vamos a dejar claro cuáles son los antecedentes históricos y culturales sobre este tema del don de lenguas. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se dio lugar al testimonio más prominente que tiene la iglesia cristiana. Con la victoria del Verbo encarnado sobre la muerte, los discípulos tendrán la bandera más intimidante y emblemática de la historia, además del adiestramiento recibido durante aproximadamente 3 años. La primera iglesia estaba aparentemente lista para testificar el Evangelio de Cristo a todo el mundo conocido. Sin embargo, el Señor les dio instrucciones específicas de permanecer en Jerusalén a la espera de la investidura del poder dunamis del Espíritu Santo,
para poder inaugurar el poderoso e influyente ministerio de la incipiente iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Con respecto a la fiesta de las semanas o Pentecostés, la promesa del advenimiento del Espíritu Santo sobre los creyentes no tardó en consumarse, tal y como había sido profetizada. Según Juan capítulo 14, versículo 16, Hechos 2, versículo del 1 al 4, pero todo esto ocurrió durante la celebración judía de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Dicha celebración deriva su nombre al hecho de que su fecha estaba pautada en 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla de cebada, según Levíticos capítulo 23 y versículos del 15 al 22. Es decir, se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua, conocida en el idioma hebreo como Shavuot, y correspondía al mes de Sivan, que según el calendario gregoriano correspondería al mes de mayo o junio, es decir, entre mayo y junio. Exactamente el primer día de la semana, esto es el día domingo. Esta fiesta tomó el nombre de Pentecostés debido a la influencia del idioma griego, ya que se celebraba en el día 50 a partir de la mecida de la gavilla, por lo que 50 significa Pentecostés en el idioma griego koiné. Esta convocatoria era de carácter solemne, por lo que se suspendía todo tipo de trabajo según Levítico capítulo 23, versículo 17, 20 y 21, Números capítulo 28 y versículo 26 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. La fiesta duraba un solo día, pero los judíos que residían en el exterior de Jerusalén la celebraban 2 días seguidos. El cumplimiento del advenimiento del Espíritu Santo en el marco de la celebración de esta fiesta fue muy oportuna para el inicio de la proclamación de las buenas nuevas de salvación, y voy a dar 4 razones de peso. La primera, la esencia misma de la etimología de la fiesta lo sugiere, conocida también fiesta de las primicias, donde los judíos, agradecidos por la provisión de Dios, ofrendaban las primicias de sus cosechas, por lo que Cristo mismo aprovechó este espíritu solemne y de importancia cultural para introducir el concepto nuevo de las primicias de su nuevo pacto, al dar por vez primera el recurso sobrenatural de la influencia y poder de su esencia, amalgamada en el espíritu de sus discípulos, lo que causó que el apóstol Pedro debutara como pescador de hombres, y a través de la predicación del Evangelio en ese día se añadieron alrededor de 3.000 personas, esto es, contando solamente a los hombres. A la iglesia se añadieron esta gran cosecha como primicia de los que habían de creer por el testimonio de Cristo proclamado por aquellos precursores que más adelante serían llamados cristianos. La segunda razón es que debido a la convocatoria obligatoria y solemne durante esta celebración, muchos judíos que habitaban en el extranjero acudirían a Jerusalén y plenarían la ciudad, aumentando la posibilidad de que el Evangelio se proclamara a la mayoría de las personas posibles. En términos pesqueros, había un cardumen de peces disponibles. La tercera razón de peso que tenemos que comentar es que los judíos que moraban fuera de Jerusalén, al hablar otros idiomas propios de sus países residentes, pudieron escuchar en su propia lengua, es decir, dialectos, las maravillas de Dios, confirmando la presencia misma de Dios en las personas que le ministraban, haciendo un impacto extraordinario en la multitud presente, debido a que ellos sabían que estos predicadores eran de origen humilde, ignorantes, simples pescadores, que no tenían las facultades de hablar en otros idiomas sin haberlos estudiado previamente, por lo que era innegable que había una influencia divina y poderosa en cada creyente. En cuarto y último lugar, a continuación de lo anterior, el hecho de que tantas personas de diferentes regiones del mundo conocido, según Hechos eran alrededor de 15 naciones, estuvieran presentes en Pentecostés, garantizaría sembrar la semilla del Evangelio no solo en ellos, sino también a sus conocidos,
a su regreso a sus sitios de origen, haciendo más efectiva la propagación mundial del Evangelio, además de que prepararían y abonarían el terreno para el éxito de los viajes misioneros de Pablo y otros apóstoles. Gloria al Señor. Es importante siempre enmarcar los antecedentes históricos y culturales para saber de fondo a qué nos vamos a referir. De regreso a su programa La Biblia Dice por Omega 94.9, su FM. Damos gracias al Señor por la exposición de este tema del Espíritu Santo y concerniente más específicamente al don de lenguas. Este tema es patrocinado por el Instituto Bíblico Bautista del Sur, institución fundada por el Seminario Teológico Bautista de Venezuela en asociación de la Asociación de Iglesias Bautistas de la región Guayana desde el año 1997, formando a los llamados al Sagrado Ministerio en el estado Bolívar, toda esta amplia geografía. Institución también respaldada y avalada por la Red de Instituciones Teológicas y la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Estudios Teológicos. Rosy Kay, el dulce paladar, con sus deliciosas creaciones en toda la alta gama de repostería y panadería. Ministerios RC te hace un acompañamiento cristiano familiar en el área terapeuta. No dejes de aprovechar los recursos de Ministerios RC para mejorar tu entorno. Queremos seguir saludando a Eva María Fernández. Vaya para nuestra hermana Eva María Fernández, un saludo muy cariñoso, fiel escucha de este programa y también de la emisora número 1 próximamente, con el favor de Dios, próximamente la emisora número 1 de Ciudad Bolívar, aquella que presenta un mensaje que viene de Dios. También saludamos a Xiomara Arévalo allá en Los Coquitos y a toda esa delegación de Los Coquitos que cada vez se hace más grande. Me informan que tenemos una amplia cobertura allá en Los Coquitos, un respaldo total a todos los programas de Omega. Qué bueno, gloria al Señor. Comenzaron apoyando a La Biblia Dice y ahora están apoyando a todos los programas, gloria a Dios. Qué bueno, vaya entonces en nombre de por lo menos 2 de los programas que me acompañan hoy en cabina, sus representantes, también sus saludos, sus bendiciones de parte del Señor. Muy bien, ¿en qué consiste el don de lenguas? ¿En qué consiste el don de lenguas? De acuerdo al Nuevo Testamento, la palabra don o dones espirituales no existe. Y esto es más que obvio, ya que el idioma utilizado en la escritura fue el griego koiné. Por lo que la palabra usada original es la palabra carisma, la cual tiene 2 partes. Caris significa gracia o favor no merecido y la terminación ma significa resultado, por lo que juntas quiere decir resultado de la gracia. El término se relaciona con el verbo carisomai, que significa yo concedo como un favor, de manera que ese término de gracia es un favor, un regalo, algo que no tiene méritos en la persona que lo recibe, sino que más bien el mérito está en el amor, en la misericordia y en la bondad de quien otorga, en este caso es Dios. Por otra parte, es necesario aclarar que el don del Espíritu Santo no es igual a los dones del Espíritu. La recepción del Espíritu Santo ya es el don o gracia recibido. A esto lo llamamos como el derramamiento del Espíritu, como también el bautismo del Espíritu. Este tema ya fue tratado en el programa anterior y está disponible para todos ustedes en el canal del Instituto Bíblico Bautista del Sur en YouTube. Y es parte también de la garantía de la salvación que es dada al momento de la conversión y se conoce en el original con alguna forma del verbo didomi, que significa yo doy o entrego. En cambio, cuando se hace referencia en el Nuevo Testamento a diversos dones otorgados por el Espíritu Santo, se refiere a ciertas habilidades maravillosas, sobrenaturales, dados por la soberanía y plena voluntad del Señor, y como se mencionó anteriormente, la palabra usada para esta referencia es carisma. Estos comentarios son muy útiles para poder distinguir cuando el Nuevo Testamento hace referencia a algo muy específico, y qué bueno que sea así, porque podemos evitar caer en apreciaciones equivocadas. Cuando toca hacer trabajo apologético, la gramática es un buen aliado,
Por ejemplo, cualquiera pudiera concluir que echar fuera demonios es un don espiritual. Lo mismo pudiera pasar con la música o cualquier talento natural, pero un estudio serio de la gramática griega pondría las cosas en su lugar, ya que en el original no hay lugar a confusiones, porque la revelación escrita es inerrable. Hablemos de la glosolalía. Para referirse específicamente al don de lenguas, las escrituras hacen mención a la palabra griega glosolalía, la cual está compuesta por las palabras glosa y lalía, que significan lengua, y el habla o hablando respectivamente. Otro término empleado en Hechos para referirse al don de lenguas era dialectos, que significa literalmente lenguaje. Podemos verlo en Hechos capítulo 2 y versículos 6 y 8. Desde su etimología, estas palabras dejan claro que el hablar en lenguas era literalmente comunicarse en un idioma humano no aprendido previamente por los discípulos, sino como resultado de la gracia recibida, sobrenaturalmente por supuesto, por el Espíritu Santo. Estos idiomas son mencionados y podemos notar 15 diferentes lenguajes. No obstante, hemos sido testigos de cómo desde los años 1901, con el desarrollo de movimientos eclesiásticos y denominacionales, se les ha dado una connotación equivocada al respecto. Algunos han caído en la bajeza de obligar a los feligreses a balbucear y decir disparates fonéticos para aparentar tener este don. Esto está lejos de la realidad, ya que los idiomas hablados en Pentecostés eran tan genuinos y construidos por reglas de gramática como cualquier otro idioma de nuestros tiempos, según Hechos capítulo 2, versículos 6, 8 y 11. ¿Cuál es la función y propósito del don de lenguas? Para entender el propósito específico del don de lenguas es necesario conocer cuál es el propósito general de todos los dones y aún más el propósito macro del cristianismo. Por ejemplo, el propósito macro. Al ser regenerado con la sangre de Cristo, el creyente tiene como propósito cumplir con la gran comisión, hacer discípulos. Es el mandato que rige la vida y obra de la iglesia de Jesucristo. Fue la primera tarea en la que se ocuparon aquellos 120 que aguardaban en el aposento alto cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Obviamente, para el logro eficaz de la tarea encomendada, el Señor dotó de recursos extraordinarios para tal fin, como es el tema que nos ocupa, los dones del Espíritu. Cuando hablamos del propósito general, hay suficiente apoyo escritural para concluir que el propósito general de los dones, aquellos carismas del Espíritu, es capacitar a los creyentes para ejercer diferentes ministerios que contribuyan al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la iglesia, sirviendo con humildad y amor, dándole toda la gloria a Dios. Tome nota, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 5, 7. Efesios capítulo 4 y versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, 11. Juan capítulo 16 y versículo 14. Ningún don espiritual puede ejercerse fuera de este propósito general y mucho menos fuera del propósito macro. De lo contrario, el creyente se expondría a una reprensión contundente de parte del Señor. El propósito específico del don de lenguas y de todos los dones, de acuerdo a la experiencia pentecostés y a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, más específico las cartas paulinas, podemos concluir que el propósito del don de lenguas es comunicar el evangelio del Señor en un idioma extranjero fuera del idioma de los judíos, que facilite el conocimiento y comprensión del plan de salvación, ser una señal poderosa y sobrenatural que posicione a la iglesia ante el mundo incrédulo como fiel testigo de Jesucristo, ser una señal a los judíos de que también los gentiles han sido investidos del poder del Espíritu Santo, justificando que la salvación ya no tenía exclusividad y estaba disponible para todas las naciones bajo el cielo. Teniendo claro los tres propósitos enseñados, el macro, el general y el específico, podemos concluir que hay una perfecta congruencia e interrelación
entre los mismos, que no da lugar a dudas. El don de lenguas no es independiente de esta fórmula. Sin embargo, lamentablemente, la no comprensión de este asunto en particular ha sido causante, junto con otros motivos, de muchos abusos sobre el hablar en lenguas, al punto de que la misma situación incómoda del Corinto de antaño se ha repetido durante los 20 siglos de historia cristiana, más puntualmente durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. De regreso a su programa, La Biblia dice, por Omega 94.9 FM. Es tiempo de hacer saludos muy cariñosos y especiales para nuestra gente del municipio Independencia. Vaya para toda la población de Soledad, que hace de Omega cada día su emisora de preferencia. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento por tanto apoyo, pero también a los pueblos aledaños a Ciudad Bolívar, donde hay un respaldo pleno para este ministerio. Vaya para todos ustedes nuestro agradecimiento, nuestro saludo, y a los distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo toda la parroquia Marguanta, 19 de abril. Vaya para nuestra hermana Nelly Patetti, nuestro saludo muy especial, Pastor David Rodríguez, todos los pastores y las iglesias que hacen vida evangelística en toda la parroquia Marguanta. También tenemos reporte de sintonía de Los Coquitos, Avenida Bolívar. También tenemos sintonía desde Los Próceres. También tenemos sintonía de Los Aceiticos 2. Vaya para Milagros Rodríguez y Alan Jesús Rondón, director de medios. Vaya para todos ustedes, parte del equipo de La Biblia dice, nuestro saludo, nuestro agradecimiento por el respaldo. Vista Hermosa, Agua Salada, para mi tía Ofelia, para Margie Carvajal, Margie Salomón, para mi hermana Yajaira de Rodríguez, nuestra guerrera de oración. Vaya para ti nuestro saludo, nuestro agradecimiento por apoyar este ministerio llamado Omega. Más allá del programa como tal, el ministerio llamado Omega, todos los programas que aquí se convergen pues con la intención y el interés de hacer de la palabra del Señor un instrumento poderoso para cambiar vidas por medio de estos recursos. Muy bien, regresando a la exposición del tema, vamos a hablar del uso del don de lenguas por la iglesia, y preste muchísima atención. En la era del Nuevo Testamento, entre los años 33 al año 100 después de Cristo, según el doctor Dennis J. Mock, este periodo se puede dividir en dos segmentos de aproximadamente 30 años descritos de la siguiente manera. El primer segmento, la era apostólica anterior, años 33 al 70 después de Cristo. Durante este periodo se registra gran parte de los libros canónicos del Nuevo Testamento, con la excepción de Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Es durante este tiempo que el libro de Hechos documenta gran parte del ministerio de la iglesia, con la excepción de los últimos 5 u 8 años. Durante este lapso de tiempo, el uso del don de lenguas por la iglesia dominaba por muchos, o mejor dicho, denominada por muchos como la era primitiva, se limita al libro de Hechos y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Veamos algunas observaciones. En primer lugar, la genuinidad del don de lenguas es indiscutible. Vaya para esas corrientes que niegan que el don de lenguas sea genuino, están muy equivocados, de acuerdo a Hechos capítulo 2 y versículo 10 al 46, 19 del 1 al 7, primera a los Corintios 12, todos los capítulos hasta el 14. Es indiscutible la genuinidad de este don. Su presencia en el creyente era clara señal del bautismo del Espíritu Santo, lo que sirvió de mucho para que los judíos aceptaran a los creyentes gentiles sin la necesidad de judaizarlos, reconociendo que el Señor era salvador de judíos y gentiles sin acepción de personas, según Hechos capítulo 11, versículos 15 y también todos esos versículos hasta el capítulo 15. El uso de este don no presentó ningún inconveniente aparente por las iglesias de Jerusalén, ni las de Antioquía, ni por las otras nacientes congregaciones, con la excepción de Corinto.
Las bases escriturales no mencionan ningún conflicto con otras iglesias, por lo que se presume que la situación de Corinto era un caso puntual y muy particular. Los hermanos de Corinto le dieron un uso desproporcionado a este don. Por la respuesta al informe recibido por el apóstol Pablo de parte de los familiares de Clo, vemos las siguientes reprensiones. Algunos hermanos creían que el don de lenguas representaba la cumbre de todos los dones, mientras que otro sector de la iglesia se oponía al ejercicio del mismo. Al darle mayor importancia a un don en particular, restaba relevancia a los otros y creaba un elitismo, algo muy exclusivista, que ocasionaba el deterioro en las relaciones entre los hermanos y facilitaría la inminente división. La preeminencia dejó de estar en el amor ágape, según 1 Corintios 13, y la comunión unos con otros, de Hechos capítulo 2, por lo que de manera magistral el apóstol le dedica todo el capítulo 13 para hacerles entender que los dones nada son si no se ejercen con el más profundo y puro amor. Pablo deliberadamente restó importancia a este don, tal y como lo sugieren el Dr. James Cram y el Dr. Cecilio McDowell en su libro sobre el tema de los dones del Espíritu. Hay 5 consideraciones al respecto. El don de lenguas es inferior a otros dones. Esto se infiere al leer que fue incluido al final de la lista según 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 10 y versículo 28. Más tarde en el capítulo 14, de manera tácita, el apóstol demuestra este hecho. Lo siguiente es que la insistencia de darle prioridad a este don es tomada como un acto de inmadurez espiritual, ya que además es el único don que es condicionado por otro. Muy pendiente con esto, es el único don que es condicionado por otro, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, versículo 17 y versículo 20. Este don debe ser ministrado en devocionales privados, como lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, 18, 19 y 28. El uso de este don está prohibido en espacios públicos, a menos que haya intérprete, según 1 Corintios capítulo 14 y versículos del 5 al 13, y también lo menciona el versículo 28. Solo podrán hablar en lenguas 2 o 3, y estos por turnos, para la edificación de la iglesia, según 1 Corintios 14, 27. Con todo, el apóstol Pablo no negaba el uso del don. Él mismo hablaba más que todos ellos, sin embargo recomienda hacerlo todo decentemente y con orden, según 1 Corintios 14, versículos 39 al 40. Al leer estas observaciones del uso del don por la iglesia primitiva y por la iglesia de Corinto, inevitablemente llegamos a pensar: ¿qué fue lo que pasó para que los corintios erraran de esta manera? Pues la respuesta es obvia. Ignoraban el propósito y naturaleza de este tópico. Al mismo tiempo, la cultura pagana e inmoral de la ciudad permeó de alguna manera la conducta de algunos hermanos de esta congregación. La segunda etapa que tenemos que evaluar es la era apostólica posterior. Nos referimos específicamente al año 70 en adelante, hasta el año 100 después de Cristo. El uso del don de lengua es muy importante en este tiempo. Durante esta época es difícil tener información confiable sobre los detalles de la vida de la iglesia en general. Sin embargo, los escritos del apóstol Juan, primera, segunda y tercera epístola general y el Apocalipsis, nos dan luces de la salud y experiencia de las iglesias que mantenían el ministerio de la reconciliación en el Asia Menor. El don de lenguas no es tocado fuera de la literatura paulina y del Pentecostés, por lo que el tiempo transcurrido entre la caída de Jerusalén por el emperador Tito por allá en el año 70 y al final del primer siglo, no tenemos indicios de este asunto. Esto puede deberse a dos cosas. La primera es que este asunto era comprendido a cabalidad por la comunidad eclesial y dejó atrás el episodio vergonzoso del Corinto, dejando en relieve que solo en esa conflictiva iglesia había discrepancias al respecto, por lo que el apóstol Juan no tenía necesidad de orientar a cualquier iglesia en este tema.
Y la segunda razón pudo deberse a que las iglesias excluyeran el ejercicio de este don para evitar algún conflicto que repitiera la penosa disputa de Corinto. Recordemos que las cartas paulinas se prestaban y circulaban entre las iglesias, por lo que los temas tratados en cada epístola eran conocidos por la mayoría. Estas sugerencias son planteadas, amados hermanos, con mucha humildad, ya que al no tener base escritural para soportar cualquier posición, no se espera tener una postura inquebrantable ni cerrada, mucho menos obtusa. Además, sobre este tema hay muchas autoridades en el campo de la teología que seguro aportan sus apreciaciones, sean favorables o no. De cualquier forma, la Iglesia en el tiempo apostólico posterior se caracterizó por seguir cumpliendo la gran comisión, llena del poder del Espíritu Santo, usando todos los recursos que el Señor Jesús les entregó, combatiendo las herejías y resistiendo las persecuciones y triunfando sobre las adversidades. Gloria al Señor. De regreso a su programa La Biblia Dice por Omega 94.9 FM, cada día ganando más aceptación por parte de nuestra ciudad capital, municipio Independencia y pueblos aledaños. Estamos tratando el tema del don del Espíritu Santo, más específicamente el don de lenguas, para darle conclusión a estos estudios referente a la doctrina del Espíritu Santo. El uso del don de lenguas posterior al primer siglo no está claramente documentado. No obstante, voy a presentar algunos datos históricos que pueden darnos luces sobre la discusión. Justino Mártir, año 100 al año 165, destacado apologista, mencionó en sus aportes escriturales, temas como el bautismo, la Santa Cena, la adoración, el hecho de que los dones poseídos por los profetas hebreos como comprensión, el consejo, la fortaleza, la sanidad, el conocimiento, la enseñanza y el temor de Dios ahora pertenecen a la iglesia, pero nunca mencionó el don de lenguas. Irineo, otro padre de la iglesia, discípulo de Policarpo de Esmirna, obispo en Lyon, Francia, escribió que es el Espíritu quien hace perfecta o completa una persona, pero no hace mención al hablar en lenguas. Tertuliano, año 155 al 220, apologista de Cartago, sostiene que el don de lengua era practicado entre los montanistas. El mismo Tertuliano dice haber sido testigo de esto, narrando en su obra de Anima, capítulo 9, que había una mujer dentro de la comunidad con don de revelaciones, que en el estado de éxtasis hablaba con ángeles y a veces con el mismo Señor y escuchaba misterios. Orígenes, años 185 al 254, sostiene que los cristianos de su época no practicaban el don de lenguas, por lo que se oponía firmemente contra el ejercicio de este don. Juan Crisóstomo, 347 al año 407, sostenía que en su tiempo no ocurrían las manifestaciones de hablar en lenguas y se planteaba la pregunta de ¿por qué? San Agustín, año 354 al 430, dice que el hablar en lenguas era conveniente para que el Evangelio de Jesucristo se propagara rápidamente. No obstante, insistía en que esa manifestación se quedó en el pasado restringido por la cultura y que ya no se practica. Durante los años subsiguientes, hasta el siglo XX, hay muy escasa información fiel documentada. Me refiero específicamente al don de lenguas. Nadie pone en duda que en la era patrística y posterior hay evidencia del cumplimiento de la Gran Comisión y del uso de los dones del Espíritu. Pero al referirnos específicamente al don de lenguas, no encontramos suficiente apoyo para deliberar. No obstante, con el surgimiento de movimientos carismáticos desde el año 1901, se reanuda el debate y a mi parecer, como su servidor, la misma situación del Corinto de antaño es repetida. Algunos alegando que ya cesó y otros llevando al extremo este uso. No es necesario mencionar todo lo que se ha escrito al respecto desde el siglo XX. El propósito es llegar a una enseñanza bíblica y a una postura equilibrada. En palabras de Juan Crisóstomo,
Todo este lugar es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos a los que se hace referencia y a su creación, siendo que como tales solían ocurrir, pero ahora ya no tienen lugar. ¿Y por qué no ocurren ahora? Porque mirad ahora la causa de la oscuridad también ha producido en nosotros otra pregunta. Esto es, ¿por qué ocurrieron entonces y ahora no lo hacen más? Bien, ¿qué fue lo que pasó entonces? Quien quiera que sea bautizado hablaba inmediatamente en lenguas, y no solo con lenguas, sino que muchos también profetizaban, y algunos hacían muchas obras maravillosas, pero más abundante que ninguna otra cosa era el don de lenguas entre ellos. Esta oscuridad pudiera resolverse con una retrospección al entendimiento de los propósitos de los dones en general y a un equilibrio discerniendo los escritos del apóstol Pablo. Pero debemos ser sobrios, amados hermanos, y maduros con lo que no está claro en la palabra inspirada y en la historia eclesiástica. ¿Está disponible el don de lenguas en la actualidad? Tremenda pregunta. Sobre la disponibilidad de este don, veamos muy brevemente dos teorías propuestas que luchan por lograr la aceptación de la comunidad evangélica. El motivo de presentarla es con el fin de ampliar su visión sobre el tema y tratar de llegar a una enseñanza equilibrada, objetiva y sana, lo más ajustada al contexto bíblico. En primer lugar, observemos el argumento sesionista. Ellos argumentan que no existen los dones milagrosos ni de profecía en la actualidad. Los dones como la profecía, hablar en lenguas y las sanidades estaban circunscritos al primer siglo y fueron utilizados cuando los apóstoles establecían las iglesias y el Nuevo Testamento aún no se había completado. La segunda posición es la posición carismática. Sostiene los siguientes tópicos. Todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento están pensados para hoy. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia poderosa que sigue a la conversión y debería ser buscado por los cristianos en la actualidad. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo tiene lugar, las personas hablarán en lenguas como una señal de que han vivido esa experiencia. Dentro del mundo carismático hay diversas opiniones sobre el bautismo del Espíritu y el hablar en lenguas como una señal obligatoria de lo anterior. Sin embargo, la tendencia de la mayoría es sostener lo anterior. Su servidor cree firmemente que no se puede tomar ninguna de estas posiciones de manera extrema. El equilibrio entre estas dos tendencias será la mejor postura sobre el tema. La genuinidad del don de lenguas es absoluta y contundente. Nadie pudiera contradecir a la luz de las Escrituras su originalidad y autenticidad, pero tenemos que estar claros que este carisma del Espíritu se refiere a idiomas o dialectos humanos construidos por reglas gramaticales similares a los de los idiomas contemporáneos, no balbuceos o tarareos chamuscados sin sentido, y estos cumplían estrictamente con el propósito de comunicar el Evangelio del Señor en glosas para alcanzar a los perdidos. La preeminencia de este don está sobredimensionada por muchas tendencias, ya que, como vimos anteriormente, es el único cuyo uso está limitado y condicionado. El hecho de que sea parte indisoluble del Espíritu Santo, no podemos pretender que su disponibilidad haya sido suprimida. ¿Acaso no está disponible el Espíritu Santo en la actualidad? Siempre que sea oportuno y necesario, el Señor permitirá el uso de este don, pero lo hará para el logro de sus propósitos, no para la vanagloria y exhibiciones de los creyentes. No obstante, al no haber claras evidencias del uso de este carisma luego del primer siglo, nos sugiere que el mayor impacto y protagonismo de este recurso fue en la fundación y establecimiento de la iglesia en el mundo. Al parecer, todo está dispuesto según los propósitos del Señor y su voluntad soberana. No siempre tendremos clara respuesta de Dios en asuntos particulares, pero sí contaremos siempre con el discernimiento de su voluntad soberana. Amados hermanos, este estudio lo tenemos por escrito. Fue parte
o es parte de mis estudios de maestría en teología. Y bueno, tengo esto disponible para todos aquellos que lo deseen, con todas las citas bíblicas, históricas, documentación suficiente que puede usted ayudarle a tener una amplia cosmovisión al respecto. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias también a todos nuestros patrocinantes, Anita Cake, tortas, yogur, postres artesanales, Ministerio Servidores de Jesucristo, ubicado allá en la calle 12 de octubre de Brisas del Orinoco. Nuestro pastor Rafael y Ana Castro, disponible siempre como iglesia cristocéntrica para presentar las nuevas buenas de salvación. Y todos aquellos patrocinantes que ya el tiempo no me alcanza de nombrarlos a todos, pero seguro que ustedes me van a perdonar eso, el programa de hoy, ya que le hemos dado más cobertura a la discusión de estos tópicos. Vaya para todos ustedes nuestro agradecimiento por el apoyo al programa. Y a todos aquellos que reportan su sintonía, que hoy no pude nombrarlos a todos, incluso a los miembros de la Iglesia Jesucristo Verdad y Vida, La Buena Fe, allá en Las Beatrices, Aura Pulido de Torres, Betty Patiño, todos los estudiantes del Instituto Bíblico Bautista del Sur, a mis amados padres, Juan Bautista Rodríguez, Rafael Rodríguez, a mis amados suegros que ya regresaron, ya tengo el equipo completo en casa, y mi próximo compañero en el programa, el gran maestro, nuestro hermano Luis Corazpe. Muy bien, estamos ya en la recta final de nuestro programa. Queremos anunciar que hemos finalizado el programa correspondiente al mes de noviembre y bueno, estamos registrando a todos aquellos que han reportado su sintonía para el super premio. Ayer me visitó Omel Vaca, nuestro técnico especialista en refrigeración, y conversamos que él tiene una bendición grande para ese ganador que apoya nuestros programas. Un servicio especializado en reparación, diagnóstico y mantenimiento de su equipo de aire acondicionado. De verdad que muy generosamente nuestro hermano Mel tiene un plan muy específico. No deje de usted reportar su sintonía y próximamente estaremos haciendo el sorteo. Ramsés Rodríguez, Efraín y Renzo están participando también. Yo los metí a ustedes, amados hermanos, aquí en la lista. Son miembros del staff, pero también participan porque me acompañan aquí en cabina. Así que quiero que esta bendición esté disponible para todos, todo aquel. Gloria al Señor. Y por supuesto quiero también despedir el programa mandando un saludo muy especial a Oreina Guzmán. Oreina Guzmán, una gran amiga y compañera, ex compañera de trabajo, está también en sintonía. Vaya para ti, Oreina, mi saludo. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado ya al fin. Esperemos que puedan acompañarnos. El siguiente programa ya sería el programa de diciembre, para seguir glorificando al Señor a través de las exposiciones de las doctrinas sagradas.